Bueno, bienvenidos al canal una vez más. Como dije, vamos a trabajar en un poco los conflictos interiores que puede haber para los que lleguéis a esta lectura. Y me dicen que muchos ya sois conscientes de estos conflictos interiores. Me dicen chakra garganta, uno de ellos tiene que ver con exponer vuestras necesidades sin miedo a lo que puedan pensar los demás. Pero no es suficiente ser consciente sino comprender, ¿no? Para poder integrar. Y comprender, como ya dije, para mí significa integrar emocionalmente, ¿no? Esto es un proceso que se da solo. De nuevo, no hay que hacer nada más que dejar y respetar que este proceso se dé. Una vez uno es consciente, emocionalmente empieza a moverse todo y lo único que tiene que hacer es, uno, acompañar esas emociones para que se vayan asentando y poniendo en su lugar, el ir reconociéndolas. Integrar significa que yo me doy el permiso de reconocer que estas emociones existen en mí. Yo me doy el permiso de reconocer que en mí habita un conflicto interior y que por eso no soy más o menos, sino que soy persona y que por consiguiente al ser persona soy vulnerable, con lo cual es normal que en la misma experiencia de vivir me surjan dudas, me surjan miedos que a veces he tapado y no he querido admitir porque he querido demostrar a la sociedad que tengo todo claro, que tengo una madurez o una serie de cosas que se supone que debo tener acorde a la edad, acorde a lo que se supone que se espera de mí. Pero realmente quiero que entendamos que todo eso que uno piensa de esta forma no deja de ser una ilusión y se refleja afuera porque uno tiene muy asumido que eso debe ser así, que yo debo actuar acorde a lo que se espera de mí porque estas personas me están presionando o porque estas personas esperan esto. Y aunque esta creencia se reafirma porque como nosotros la tenemos muy reafirmada dentro, fuera las personas actúan como tal. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando pie a que actúen en base a eso que nosotros creemos interiormente, como una energía de espejo. Seguimos reconfirmando ese patrón para no liberarnos. Y esa es nuestra excusa, el afuera, para no hacer ese trabajo interno. Lo que quiero que comprendamos es que cuando nosotros reconocemos en nosotros que esto no es real, sino un producto de nuestra mente condicionado por nuestras heridas y por la propia presión interna que tenemos con nosotros mismos, ahí es donde se sucede la transformación, que por supuesto que lleva un proceso, no es de un día para otro. Y este reconocimiento nunca va a venir de fuera, sino de dentro, ¿vale? Con esta idea de que es una ilusión, no tiene que ver con que fuera no esté pasando, con que fuera uno no pueda sentir conflictos con su madre, con su padre, con lo que sea, ¿no? Pero esa presión realmente es dentro. Y la presión viene de tengo un conflicto interior y lo estoy tapando porque siento presión exterior y no sé cómo lidiar con esto, ¿vale? Quiero que entendáis esto desde la presión es mía. A mí me pasaba que yo decía, me siento muy presionada también por familiares, por personas de mi alrededor, como que esperan X cosas de mí y yo tengo esta lucha interna de realmente yo siento con mi guía interno que ahora es momento de tomar un descanso o ahora es momento de ir por aquí o por allá, ¿no? ¿Y qué sucede? A ver, que se me había pausado el vídeo. ¿Qué sucede con esto? Pues bien, que realmente ahí existe este conflicto entre lo que la sociedad siento que me pide, que en realidad no me pide nada, por mucho que haya situaciones que me demuestren esto, y lo que yo quiero hacer realmente, y por qué no me permito hacer lo que yo quiero hacer realmente, ¿no? ¿Cuál es la raíz de eso? Puede ser miedo a no ser aceptado, miedo a que esto conlleve conflictos con el exterior y no saber cuál va a ser la resolución de estos mismos, miedo a no ser amado y miedo a no pertenecer, ¿no? Aquí entraría un poco estas heridas de rechazo y de abandono de las que hemos ido hablando en el canal, que al final tienen un peso tan grande
que son la raíz de muchas de las circunstancias y problemas internos que tenemos, ¿vale? De hecho, escribí un texto hablando sobre esto que también lo compartiré en el canal para los que puedan llegar hasta aquí y necesitarlo o realmente resuenen con esto que estoy diciendo, ¿vale? El proceso de aceptación es un proceso que puede durar meses y ahí en esa aceptación es cuando realmente empieza la verdadera sanación y el verdadero trabajo interno. Porque por mucho, y me dicen que repita esto, que yo sea consciente, si yo de aquello que soy consciente no lo he aceptado, no se puede dar pie a que afloren esas emociones que yo había estado tapando, reprimiendo durante tanto tiempo por miedo a, ¿no? Por miedo a, no lo que puedan pensar los demás. Lo que puedan pensar los demás y ese miedo que tengo con lo que piensan los demás realmente es un reflejo de que tengo miedo de verme a mí mismo y de lo que pienso yo de mí mismo, de la vergüenza, de la culpa que me da sentir esto y de todos esos condicionamientos, ¿no? Algo más iba a decir, pero como se me ha pausado el móvil, pues no me acuerdo ya, la verdad. Voy a hacer una pausa a ver qué más. Vale, y a lo que quiero llegar con todo esto es que dentro del amor propio, una base fundamental es reconocerse. Que es lo que más cuesta, ¿no? Porque implica, cuando tú te reconoces, entras en contacto con tus emociones, que es lo que tanto miedo nos da, ¿no? El sentirnos tan vulnerables con nosotros mismos los primeros, ¿no? Porque nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de trabajar con esa puerta que hemos abierto. Y eso da mucho miedo, porque a veces no confiamos en que seamos capaces de llevar a cabo eso, esa transmutación, esa alquimia de las emociones que anidan en nuestro interior, ¿no? Y de ahí pueden juntarse este miedo a no ser capaces con, pues, cómo hayamos sido criados. Independientemente de lo que haya pasado, no tiene que haber pasado nada muy traumático para que resida en nosotros esta idea de no soy capaz, ¿no? De tengo miedo, necesito una seguridad y una protección o alguien que me acompañe. Pero ¿qué sucede cuando yo me reconozco y me empiezo a respetar? Pues que obviamente ese conflicto no significa que vaya a dejar de estar, porque ese conflicto va a perdurar durante todo ese proceso. Pero sí que ese conflicto va a empezar a tomar menos cartas en el asunto, por decirlo así, a tomar menos consistencia emocional y empiezan a tomar relevancia las emociones que había por debajo de ese conflicto. Entonces deja de haber un conflicto porque uno ya ha reconocido que hay un conflicto y uno tiene que empezar a poner el foco en trabajar en esas emociones que estaban generando la idea de que hay un conflicto, ¿vale? Y esto, pues como decía, es un proceso, pero como yo me respeto, los demás empiezan a respetarte y a comprenderte. Y muchas veces no estará en tu mano o en tu control que eso suceda así. Pero la sensación de liberación, como cada vez será mayor, ya no existirá ese conflicto persistente de una forma, como decía, tan fuerte, en la que uno, en lugar de confrontar, huya, ¿vale? Y esto reside en uno, no reside en dar explicaciones a nadie, porque a veces tendemos a querer solucionar nuestros conflictos internos mirando fuera, echando la culpa fuera, hablando con tal, hablando con no sé qué, para que nos comprendan, para que me comprenda, para que me acepte, para que me respete, para que tal. Y con eso uno está dándose todo el rato contra un muro, porque está intentando resolver lo de adentro con lo de afuera. Si yo no resuelvo lo que hay adentro, no voy a poder resolver lo de afuera por mucho que hable o insista. ¿Por qué? Porque lo primero, estoy tratando de resolver lo mío interno, resolviendo al otro, pensando que el otro tiene un problema. Y lo segundo, no está en tu control cambiar a los demás o que los otros acojan otra percepción, ni va a suceder, y te lo diré tantas veces como haga falta, os lo diré tantas veces como haga falta, ni va a suceder, nunca jamás va a suceder, por mucho que uno espere, porque si tú no cambias, el resto de alrededor no se transforma en la visión. ¿Por qué? Porque todo es un reflejo, ¿vale? Cuando uno comprende esto, entonces no siente necesidad de hacer nada en el afuera
más allá de lo normal en las vinculaciones, sino que comienza a hacer este proceso, ¿no? Vale, dentro de este proceso hay frustración, hay rabia. ¿Por qué? Porque como yo tomo la responsabilidad interior, no puedo decirle nada a nadie y tengo que aceptar. Entonces, las claves de este proceso residen en eso, en la aceptación. Yo acepto que el problema es mío, el problema, entre comillas, y entonces no tengo nada que reclamar a nadie. Y cuando yo tengo este problema, entre comillas de nuevo, trabajado, este conflicto interno, ahí sí que quizá se puede hablar con compasión. ¿Por qué? Porque como yo ya he reconocido en mi interior y he puesto compasión y respeto hacia mí mismo, ya no voy a ver al otro desde un lugar de rabia. ¿Por qué veo al otro desde un lugar de rabia? Pues veo al otro desde un lugar de rabia, mi madre, mi padre, mi hermano, mi vecino, porque veo que no acepta lo que yo no acepto en mí. Y el otro, de una forma metafórica, con sus palabras, te invita a que aceptes en tu interior primero lo que te pasa, ¿no? Aunque de esto ya hablaremos porque igual es un poco más complejo de entender por qué el otro se comporta así y por qué hay... Entonces, cuando yo dejo de tener un conflicto interno, ya no lo tengo con los demás. ¿Por qué? Porque me abro a una energía de amor propio que se extiende a la compasión y amor hacia el otro. Entonces yo ya no quiero cambiar, yo ya estoy en paz con el otro, porque lo que hace el otro no me afecta. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo en mi interior ya no me afecta en una polaridad negativa de rabia y odio hacia mí mismo que yo estoy tapando y ocultando. ¿Vale? Y bueno, y en referencia a esa rabia que surge cuando uno despierta su conciencia, toma conciencia sobre esto. Algunas os preguntaréis cómo gestiono esta rabia, ¿no? Para no revocarla fuera, que quizá es lo que he venido haciendo sin darme cuenta y ahora me siento culpable, me siento miserable, ¿no? Pues bien, lo primero es saber que ese odio hacia uno mismo es esa sombra hablando, pidiendo amor. Entonces, date amor. Comienza a consentirte, comienza a hacer aquello que deseas, comienza a hacer deporte, comienza boxeo, lo que sea, para sacar esa frustración que de nuevo viene interior con uno mismo por no haberse hecho caso, ¿vale? Ahí es donde empieza el verdadero proceso de amor propio y de sanación, un amor propio real, ¿vale? Y no es que el amor propio que uno se ha tenido antes no fuese real, pero sí era en otro nivel de conciencia, donde uno no tomaba la real responsabilidad de amar y aceptar sus sombras. Y esto es lo que producía conflictos con el afuera.